Bienvenido a Himno Nacional, te saluda Tere Menéndez, allí tenemos también a Noris, y justamente analizar esto, analizar el hecho de todas estas novedades que han ocurrido en la campaña. ¿Cómo ves tú todo este escenario ya de cara a las votaciones? Bueno, yo creo que la campaña realmente, como bien hacemos referencia, como vimos en los reportajes, se basó en la dinámica de la que estamos acostumbrados, estos actos proselitistas con las banderas, las pancartas. Me uno a la reflexión de Norris, que es absolutamente importante entender cuál es el simbolismo de los espacios que se eligen para ese tipo de dinámicas. Yo creo que también aquí hay algo que entender, y es que la gente y la ciudadanía está desencantada, desenamorada con la política. Vemos que constantemente, no solamente por parte de un partido, sino que de ambos, vemos una inobservancia a todos los cuerpos legales, a nuestro código de la democracia, que para ciertas cosas lo pasan pues por el piso y termina siendo totalmente irrespetado. Pero no solamente pasa en este tipo de espacios, ¿no? Vemos que a través de todo el aparataje estatal está permeado por estas irregularidades, si queremos verlo así, y por estas inobservancias, que realmente, repito, lo único que desencadenan es esta falta de seguridad, o esta falta de creer en lo que es el Estado. Y ya en cuanto a estrategias, Antoine, nos está acompañando a Antoine Barquet, analista político, y en cuanto ya a estrategias de campaña, ¿cómo se puede leer la estrategia de la candidata Luisa González versus la del presidente candidato Daniel Noboa? ¿Hubo algún cambio, hubo una evolución desde la primera vuelta hacia la segunda? ¿Qué cambió, qué mejoró o qué faltó? Creo que me arriesgaría a decir que realmente la campaña de ambos candidatos mantenieron ciertos símiles. Lo que sí yo me arriesgo a precisar es que a partir, digamos, de la primera y segunda vuelta se vio más una campaña en territorio, una campaña mucho más con la gente. Es importante y entender, y esto ya ¿De todo, ambos o de...? desde mi lógica, desde mi punto de vista, de ambos, Ok. migro de ambos. Tal vez, obviamente, uno tuvo más presencia que el otro, ¿verdad? Pero indiscutiblemente hubo un despliegue más sustancial en territorio por parte de sus simpatizantes. La campaña como tal, digamos, migró a esta dinámica. Pero bueno, aquí es importante algo, y esto no había pasado, ¿no? Y es importante entender también que propio de esta dinámica, que vuelvo y repito, migró. Se entendió que no podemos fijarnos únicamente en las redes sociales. Y eso es algo que está clarísimo. Si bien tenemos un 43% del electorado que está entre los 18 y los 23 años, y por supuesto consumen todo lo que se ve en estos dispositivos, en las plataformas digitales, llamemos Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, X ahora. Bueno, yo creo que se pudo entender de que hay una gran brecha de votantes, y esto se ata, digamos, a este número de este electorado blanco, nulo e indeciso, que obligó de una manera u otra a los candidatos a migrar, o mejor dicho, a regresar su campaña al territorio, a la campaña puerta a puerta. Noris, Antoine, buenos días. Noris Arroyos te saluda, un gustazo tenerte por acá. Ya queríamos conversar contigo hace algún rato y no se había podido dar. Para ir en concordancia con lo que estás hablando de esta necesidad en una segunda vuelta de ambas candidaturas de salir más al territorio y mostrar ese músculo político en territorio. Quiero preguntarte, ¿tú crees que el like se ha vuelto más importante que el voto per se? ¿Y qué tan peligroso es este espejismo de las redes sociales para los candidatos y sobre todo ya para los gobiernos en funciones? Por supuesto, lamentablemente, o sea, a ver, no es un problema, simplemente están respondiendo a las realidades sociales, si queremos llamarlo así, que vive nuestro país. Las candidaturas, los movimientos, los asesores y estrategas están enfocados en eso. Tenemos un grupo etario, Noris, del 43-44%, que justamente responde a este tipo de estrategias. Es importante llegar a ellos a través de qué mecanismos: a través de los videos de TikTok, a través de las tendencias que hoy por hoy se vienen desarrollando, a través de las canciones que hoy también de una otra manera se vienen posicionando en este espacio. Entonces, es normal, responden a la coyuntura actual, si queremos verlo así, pero aquí es importante entender de que no se debió, tal vez en su momento, dejar de lado a este electorado que, vuelvo y repito, tal vez inclusive, Noris, no tenga ni siquiera un dispositivo móvil, y recordando transversalmente que el Ecuador, inclusive hoy por hoy, tiene una brecha digital gigantesca. Entonces también hay un segmento de la población, si podemos decirlo, olvidado, rezagado, que realmente a donde estas campañas digitales, a donde estos likes realmente no llegan. Y yo creo que por esa razón, y soy bastante enfático en esto, ambos, la candidata González y el candidato presidente Noboa, se vieron en la obligación de emigrar. Tal vez no lo suficiente, ¿no? Los tiempos tal vez no les dieron,
pero sí yo vi un viraje hacia una estrategia o una campaña mucho más enfocada en el territorio. Puede ser Y un hablando de espejismo, gobierno, hablando, perdón. Antoine, de gobierno, y te lo pregunto porque si bien es cierto, una de las cosas que más se le ha criticado a este gobierno es su fuerte inversión en pauta digital, medios digitales, su relación y su comunicación enfocada 100% a lo digital, que a veces puede darte una percepción de que todo está yendo súper bien en el país porque tienes muchos likes, pero la realidad en los territorios es que nos están matando, la gente se está muriendo, en los hospitales no hay medicina y eso de ahí no lo contrarrestas creando videos y comunicando en digital, lo contrarrestas conociendo las realidades en los territorios y ayudando a la gente. Absolutamente de acuerdo, Noris, y en ese aspecto quería remontarme a tu respuesta. La palabra que usaste fue absolutamente adecuada y precisa. Este tema de espejismos, estos falsos escenarios que se podrían empezar a crear a partir de las redes sociales. La idea de que se pueda romantizar y que sería un absurdo y sería una pésima asesoría y una pésima estrategia pensar que realmente la manifestación o los resultados, las estadísticas que se generan a partir de las redes sociales realmente son el sentir de la ciudadanía. Yo creo y esperaría que no sea así esa reflexión y lo que hace falta es un trabajo para cualquiera de los dos candidatos, en este caso, a alcanzar la presidencia de la República, de que hace falta ya un trabajo más en territorio y dejar realmente a un lado el tema de las redes sociales que realmente puede costar cualquier tipo de elección e inclusive, como bien sabemos en nuestro país, hasta la continuidad en el poder. Es- Quiero evaluar, aprovechar tu presencia, Antoine, para hacer una lectura de cuál ha sido el rol del Consejo Nacional Electoral en este proceso. Sobre todo considerando quizás un control bastante pasivo, a veces ausente, del cumplimiento de la normativa y también el hecho de tomar estas decisiones sobre la marcha, ¿no? El hecho de tomar esta resolución de prohibición del uso del celular durante el voto, el hecho de hacer reubicación de recintos electorales a pocos días de las elecciones. ¿Cómo se puede leer todo esto que ha pasado, el rol como tal del Consejo Nacional Electoral? Bueno, como uno de los poderes del Estado, realmente la función del Consejo, de la función electoral como tal, es imprescindible, forma parte de una democracia sana, de una democracia nutritiva. Lamentablemente, aquí no solamente en esta función en específica, entiendo que estemos hablando de ella, pero hace falta una alternancia en las autoridades urgente. Y eso realmente afecta a la vida democrática del país y asimismo afecta a la credibilidad que tiene la ciudadanía en las instituciones del Estado. Por más de que estemos hablando del electoral como una, del legislativo como otra, del ejecutivo como otra, vemos que al final del día existe esta repetición y esta como permanencia indefinida que es absolutamente riesgosa. Yo creo que lo dejamos de lado, tal vez ignoramos la relevancia de esto, pero en esa línea, justamente como se referencia, esta pasividad, si queremos llamarla así, se da porque ellos ya realmente están acostumbrados a esta posición y tienen un respaldo, una seguridad de que todavía pueden seguir ahí. Yo destaco la labor de Diana Salazar, creo que sus niveles de popularidad realmente tienen indicadores positivos, pero por ejemplo, a mí Diana Tamaín. no, Diana Salazar, Ah, ¿y ya. por qué me refiero a ella? Porque también existe una pernotación, una prórroga en sus funciones, que tampoco es nutritiva. Ya, entonces quiero referirme al Estado como un todo, Ok. y lo vivimos por muchísimos años también en otro tipo de instituciones. Podemos mencionar algunas, la Contraloría General del Estado, recordaremos. Lo tenemos ahora en la Fiscalía, lo tenemos ahora en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, Y en el Consejo de la eso Judicatura en también. el Consejo de la... O sea, usted nombre la institución y tenemos autoridades prorrogadas. Prorrogadas. Y eso Eso se no... presta para corrupción a largo plazo. ¿Perdón? Que eso se presta también para corrupción a largo plazo, Es porque que una perennización de las autoridades. absolutamente, Noris. Es que precisamente no es nutritivo, no es democrático, no es sano, no es saludable, o sea, bajo ningún criterio. Porque precisamente no, lo que debe haber es una rotación, una alternancia, que exista la posibilidad de llegar con ideas frescas. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente también nos hemos dado cuenta que en nuestro país la corrupción ha permeado a todas las instituciones del Estado, a todos los poderes del Estado. También es otro ejemplo, nombre, institución, y seguramente nos vamos a encontrar con casos muy particulares. Entonces, esto es lo que tal vez ha llegado de manera errónea a pensar de que estas autoridades deben de seguir
persistir, resistir en estos puestos en aras de que exista un funcionamiento o una posición más cómoda de cómo las cosas deben de fluir. Es riesgoso, yo sé que tal vez me dispersé un poco en la respuesta al hablar de los otros poderes y las otras instituciones, pero es importante destacar que esto es lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral. Ese es el punto de partida. O O sea, sea, partamos el exactamente, o hecho de sea, que en el Consejo de Participación Ciudadana no se haya avanzado en el concurso para primero renovar el Consejo parcialmente y luego ya cambiarlo en su totalidad. el Consejo de Participación Ciudadana, una institución, vuelvo y repito, también como el Consejo Nacional Electoral, otro de los poderes del Estado absolutamente inutilizado. A mí me da muchísima pena cuando la ciudadanía, el ciudadano de pie dice, no, no sirve para nada, no deberían de cerrarlo. No es así, la reflexión no es así, hay una razón, hay una motivación lógica, hay una misión y un objetivo que tiene esa institución y que lamentablemente hoy por hoy está absolutamente prostituida y que responde lamentablemente a ciertos intereses políticos. Lo vimos con el caso Ligados y así, vuelvo y repito, no nos limitamos a una sola institución, sino a diferentes instituciones, a diferentes poderes que se han visto permeados y de una otra manera hay digamos así, una resistencia, ¿no? Por dejar estos espacios que solamente a la corta o a la larga terminan afectando al correcto funcionamiento del Estado. Luego nos preguntamos Antoine, por... Dime. no, termina la idea y Luego nos preguntamos, Noris, luego nos preguntamos por qué este desencantamiento. La gente está asombrada, está asustada. Wow, el tema de los nulos, el tema de los indecisos. Por favor, hagamos un análisis desapasionado de qué es lo que está pasando y cómo ha venido funcionando nuestro Estado. Y ahí vamos a encontrar las respuestas al porqué de esta gran cantidad de votantes que responden al nulo. Para mí, el tema de los nulos, de los blancos y de los indecisos, primero me parece nutritivo, me parece excelente, porque esto es una manifestación, si queremos decirlo así, silenciosa de la ciudadanía de que se encuentra inconforme con nuestra clase política. Y es válido. Yo también invito a los analistas, a los comunicadores, a no romantizar de que eso va a disminuir este domingo. Es más, podría esta tendencia mantenerse e inclusive sutilmente incrementarse. ¿Por qué? Porque ya saben cómo ha venido funcionando el Estado y existe este desencantamiento o desenamoramiento hacia la cosa pública. hacia allá iba mi pregunta, entonces, precisamente, porque en una contienda electoral tan polarizada como esta, nos han puesto y nos han empujado a la ciudadanía a decir patria o muerte, dos opciones, narco o paz. O sea, hay todas estas narrativas que se han instaurado en el que es blanco o negro cuando sabemos que la realidad de un país va más allá y tiene muchísimos grises y que la máxima expresión democrática de la ciudadanía es ir a votar. O sea, esa es nuestra única herramienta y es la única voz que tenemos y es el día en el que cada uno de nosotros, cuando vamos a las urnas, somos escuchados o por lo menos planteamos nuestra voz en firme. Entonces, yo lo que he visto es que el que pretende decir voy a votar nulo o mover al nulo como una opción, está siendo calificado como un traidor a la patria de ambos sectores de estas dos agrupaciones políticas, porque es uno u otro, ya que están tan apretados en el tema de los números. Entonces llega un punto en el que ahora en este silencio electoral, el ciudadano que no está conforme con ninguna de estas dos opciones, dice, pucha, ¿qué hago? Porque aparte me ponen entre la espada y la pared que voy a ser un pésimo ciudadano si decido votar nulo. Y es una pena esa reflexión. A mí me encantaría ver que existe una mayor, más bien, injerencia o una mayor intervención de parte de los movimientos y los partidos políticos por preparar a nuestros ciudadanos, por hacerlos entender qué es la cosa pública, por hacerlos entender cuál es el alcance de, por ejemplo, una propuesta de política pública. Sin embargo, nos quedamos en esta parte superficial todavía, Noris. Y eso es lo que se ve reflejado al existir esta suerte como de presión de decir, no, está mal, o satanizar precisamente, como tú haces referencia, el voto blanco o el voto indeciso. Es una tendencia irreversible, yo creo que la vamos a seguir viendo y de una u otra manera es un pantallazo para nosotros los analistas y también para los estrategas, saber qué está pasando todavía con este nicho que realmente no logra decidirse por un candidato que, vuelvo y repito, simplemente es el desencadena en esta falta de compromiso o de credibilidad hacia la clase política de nuestro país. Ahora, con este escenario que hemos visto tanto en la primera como en la segunda vuelta e indistintamente del resultado de cuál de los dos gane la presidencia, ¿cómo analizas tú, o sea, qué escenario se podría venir de parte de los simpatizantes de cada uno de los candidatos? Lo pregunto porque de ambos lados se han traído a colación este fantasma
que siempre viene en las elecciones la palabra fraude, ¿no? Entonces, ninguno de los dos candidatos creo que va a aceptar inmediatamente el resultado, va a querer de pronto abrir urnas, que se cuenten los votos, etcétera. Entonces, ¿se podría venir algún tipo de manifestación o alguna revuelta en este sentido con el resultado de estos comicios? Sería muy apresurado de mi parte asegurarlo, pero como bien dice el refrán, aunque trillado, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si nosotros vemos y hacemos un análisis desapasionado de cómo se han venido llevando a cabo los procesos electorales, como bien usted hace referencia, la palabra fraude es lo primero que empieza a sonar. Estamos seguros que va a pasar el día domingo, es más, o sea, podemos vaticinarlo si la palabra corresponde, pero es importante entender de que ahí es donde la ciudadanía debe estar observante y también, y no solo la ciudadanía, sino también las misiones de observación electoral que podrían dar un diagnóstico. Lo digo como en algún momento de mi vida como funcionario también fui observador electoral de parte de la Organización de Estados Americanos y realmente, aunque cada vez las observaciones, las misiones de observación electoral vayan perdiendo su lógica o su nivel de credibilidad también, que es lamentable, es importante entender cuál es el alcance de este despliegue que es a nivel nacional y que también representa de manera desapasionada, porque son personas que no son del país, ojo importante, y hacen este relevo de información que nos es una fotografía realmente de qué es lo que está pasando. Estamos expectantes de eso. De hecho, ya en redes sociales se empieza a manejar ciertas hipótesis inclusive y que realmente a nosotros como analistas y a los periodistas, a los comunicadores, analistas y estrategas, nos invita más bien a una reflexión a hilar muchísimos más finos, ¿no? Porque sí podríamos estar analizando ciertos matices o tintes autoritarios, si queremos decirlo así, dictatoriales, que podrían poner también en riesgo la salud, digamos así, del Estado. Qué bueno que menciona el tema de los observadores. Nori, si me permites, qué bueno que menciona el tema de los observadores, porque justamente en esta semana el ministro de Gobierno, José de la Gasca, dio unas declaraciones a un medio de comunicación hablando de que no se necesita tener ningún tipo de observación, ningún tipo de veeduría, sea nacional o internacional, en un proceso electoral. No debería existir en la práctica. ¿Estamos realmente preparados para ello, para que no exista, tomando en cuenta que, como bien lo menciona, es importante el rol que cumplen los observadores, aunque quizás sus informes no son vinculantes, pero sientan un precedente? Entonces, ¿estamos preparados para ir a una contienda sin observadores? A ver, una contienda electoral sin observadores podría ser, no digo que con matices que puedan ser cuestionables, pero sí robustece indiscutiblemente el proceso electoral. Los informes, como bien hace referencia, no son de carácter vinculante, pero el despliegue de los observadores electorales a través de todo el territorio nacional sí nos permite tener un pantallazo de qué es lo que está pasando. Yo he tenido la oportunidad de tener despliegues en algunos países de la región y es importante entender algo y también hago inferencia a algo que usted mencionó. Los observadores internacionales o las veedurías es muy cuestionable que sean conciudadanos de un mismo país, porque siempre esto se presta a sesgos que efectivamente pues hacen que no sea, digamos, el insumo más transparente o el insumo más necesario, si queremos llamarlo así. Más, sin embargo, cuando las veedurías vienen de organismos internacionales como la OEA, que lamentablemente ha sido es hoy por hoy un organismo bastante debilitado, bastante cuestionado a nivel regional, Así es. pero también tenemos misiones de observación electoral por parte de la misión de la Unión Europea, yo creo que sí ayudan a robustecer y a entender desde otra óptica qué es lo que está pasando en el país. Y es un informe que le sirve al CNE para poder identificar tal vez cuestiones que pudieron haber dejado de lado. Nori, Antoine, tú ¿se querías puede preguntar. hablar de una nueva derecha en el Ecuador o solo es una derecha reciclada con una estética renovada? Bueno, yo creo que muchos países hoy por hoy, Noris, están partiendo a este nuevo modelo de la autocracia, ¿no? Y no lo hemos, y no lo hemos visto solamente en nuestro país, tampoco en la región, lo vemos en el mundo. Yo creería que es una derecha nueva, pero también tenemos que entender que hay corrientes filosóficas y de analistas y de académicos que ya también un poco van vislumbrando que este espectro, tal como lo conocíamos, este espectro político cada vez queda más desvanecido, ¿no? Que ya no se puede ubicar a ciertos movimientos en un centro izquierda, centro derecha o un derecha absoluta, sino que más bien vemos con matices que recogen o recaban elementos tal vez de algunas partes del espectro y se robustecen, o más bien yo me arriesgaría a decir, se reconfiguran. Más que una derecha reciclada, yo sí creo
creo que es una derecha reconfigurada la que vivimos hoy por hoy en el Ecuador y asimismo inclusive una izquierda también reconfigurada, ¿no? Lo hemos visto en los últimos días de la campaña que hay ciertos matices que realmente llaman la atención y dejan en entredicho tal vez o más bien nos cuestionan hacia dónde se está moviendo o cómo se está posicionando estas ideologías en el umbral, en el espectro político, como queramos Claro, llamarlo. y porque hacia allá iba mi otra pregunta. En cambio, la recomposición que ha tenido la Revolución Ciudadana, teniendo al frente a Luisa González con posiciones muy contrarias al discurso progresista per se que han venido manejando. Entonces, es como un poco a los que estamos acostumbrados a este blanco, negro de posiciones ideológicas y accionar político, nos ha dejado como, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente están haciéndolo solo por el voto que les falta o es a partir de una reflexión y una necesidad de recomponer los movimientos políticos? Coincidiría Que contigo, Noris, en que es una necesidad de recomponer los movimientos políticos. No hay ninguna tendencia, ningún partido puede mantenerse bajo las mismas dinámicas durante decenas de años. Es algo que tiene que cambiar porque generacionalmente la gente está cambiando también. Cambiamos conforme estamos consumiendo las campañas electorales, que es digamos, el ejemplo más claro que tenemos hoy por hoy. Entonces es imposible pensar que en esta reconfiguración o en estas nuevas o en estos nuevos relevos generacionales, si queremos llamarlo, la gente sigue pensando de la misma manera. Entonces yo creo que hacia allá va esta reconfiguración en la que yo estoy totalmente de acuerdo y que responde al contexto político, social y económico que hoy por hoy atraviesa nuestro país. Hablando justamente del tema de escenarios políticos, yo sí quiero preguntar eso porque me parece importante sentar un precedente de toda la violencia política de género que se ha visto a lo largo de esta contienda electoral, empezando por la misma figura de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y todo lo que ha derivado de esto, y también lo vive como lo vivió en su momento y lo vive también en esta participación electoral Luisa González, el ataque incluso desde su parte de integridad como mujer, ¿no? Como madre de familia. ¿Cómo podemos hacer para que Ecuador vaya madurando políticamente en ese sentido e ir erradicando todas estas malas prácticas contra la mujer que quiere formar parte de estos espacios políticos? Mire, ese para mí es un tema bastante delicado. Yo soy un fiel creyente en el rol de las mujeres en todos los aspectos, en seguir rompiendo estos techos de cristal y la generación de mayores oportunidades. Pero lamentablemente el tema de la violencia de género hoy por hoy es un término, disculpen la palabra, no creo que sea tan gruesa, pero que sea prostituido. Es un término que lamentablemente se ha usado más bien con tintes electorales, se usa para desprestigiar, se ha perdido el enfoque, me arriesgaría a decir. Esta es tan solo una de las figuras en las que, como le digo, yo creo que se ha perdido la lógica de lo que realmente y medularmente esto significa y representa, así como, por ejemplo, tenemos otros espacios también en nuestro sector, en parte del Estado, como lo es el juicio político. Otra herramienta también, otro insumo que lamentablemente ha sido prostituido, ha sido desgastado y que hoy por hoy se usa para cualquier cosa menos para lo que fue realmente concebida. las Pasa, acciones de protección también, pues, ¿no? Exacto, son ejemplos muy similares, no quisiera profundizar en uno o en el otro, pero son ejemplos que lamentablemente tienen una lógica, tienen un motivo de ser, y un motivo de ser bueno, como las instituciones también del Estado, para un poquito dar la idea, como el Consejo de Participación Ciudadana. Pero lamentablemente nuestra clase política ha hecho tan mal uso de estas herramientas que ya hoy por hoy la gente no tiene ni siquiera claridad de cuál es el objeto o de la necesidad de que efectivamente no existan espacios donde se perpetúe, exista básicamente la violencia basada en género. Listo. Antoine, con esta pregunta cierro la entrevista. ¿Qué crees que definirá las elecciones del domingo? ¿Miedo, esperanza, castigo o apatía? ¿Por qué va a ir la gente a las urnas? ¿A votar qué? Noris, yo creo que partiendo de los resultados de la primera vuelta es un poco de todo. Es un cóctel, si queremos verlo así, de todos esos sentimientos que tú acabas de demostrar. Hay gente que está desencantada, como bien hacía referencia, hay gente que está desenamorada, hay gente que cree efectivamente en un nuevo gobierno, ya sea en el del presidente candidato Daniel Noboa o ya sea en el de Luisa González. Hay gente que mantiene vívida esta lógica y estas ideologías que todavía llegan a permear a un gran segmento de la ciudadanía. Hay gente que simplemente quiere un cambio de donde venga. Y simplemente hay otras personas que van a estar ausentes. Este gran grupo, como lo veníamos diciendo, del electorado, que va a seguir manteniéndose en el blanco, nulo o indeciso,
que realmente lo que demuestra, vuelvo y repito, y alza la voz para que el Estado también considere de qué es lo que está pasando y cuáles son los elementos a cambiar. Aquí lo único que tenemos claro es que se debe de pensar en el futuro del país por un momento, no solamente desde la ciudadanía, sino de estos candidatos, y pensar qué es lo que realmente necesita el Ecuador, porque yo lo he dicho en múltiples entrevistas, en múltiples espacios como este, aquí el país necesita un botón de reseteo. Un botón de reseteo es algo que nos va a tomar tiempo, como toda iniciativa del sector público, como toda iniciativa del Estado, pero es importante hacerlo, ir enfocados a eso y ir enfocados ya.